Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, ya habiendo traído a Jesús al sagrario y en su presencia, tenemos este primer rato de conversación con Él. Como muchos de ustedes decían en la presentación, queremos tener silencio. En el silencio es donde podemos escuchar a Dios. Pero vamos a empezar, Jesús, por agradecerte nuestra fe. Este no es un retiro de conversión. Seguramente nos va a servir para crecer en la fe. Pero te agradecemos la que tenemos, la que nos trajo, que por lo menos nos sirvió para llegar hasta aquí. Algunas decían que están más cansadas, más necesitadas, de hace años esperando este momento, que siempre es para todos muy necesario. Te agradecemos, Señor, entonces, de verdad, que nos hayas traído, que nos hayas invitado. Todo encuentro con Dios siempre es una respuesta a un llamado que Él nos hace. Acordémonos que Dios siempre es el que toma la iniciativa. Él es quien nos ha creado. Él es quien nos ama primero. Él es incluso el que se encarnó y que viviendo entre nosotros, después de contarnos quién era, nos lo mostró ofreciendo su vida. Y es parte de las cosas que vamos a considerar, seguro. Cómo entregar la vida, ¿verdad? Sin morir en el intento, o muriendo, pero razonablemente. Qué bueno que entonces estamos aquí. Qué bueno que hicimos la presentación, porque ninguno de nosotros es un ser anónimo, y entonces para acompañarnos, porque somos una pequeña comunidad que de repente se formó, ¿no? Tenemos nuestros nombres, te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, quienes acompañan, y yo mismo que los acompaño, también nos vamos a encontrar con vos, Señor. Esperamos que así sea. Esperamos que todos salgamos de aquí más unidos a vos. Es importante este contexto porque cuando las cosas no se dan dentro de un marco es como podría ser, y en general sucede así, es como que se caen en el vacío de alrededor, ¿no? Sin saber dónde tienen que estar enmarcadas, justamente. El primer marco es el marco entonces de nuestra fe. Dentro de ese otro marco, un poco más chico, que es el marco de nuestra profesión, y que es lo primero que pensaba que sugerirte que volvamos a considerar: la llamada. La llamada. Si tomamos el Evangelio, vemos cómo Jesús llamó a sus discípulos. En San Lucas, en su capítulo 5, cuenta cómo Jesús está dándose a conocer en Galilea, en el norte de Tierra Santa, esta región que se llama Galilea. Hay un lago, también llamado Mar, es un lago, más bien por el tamaño, y hay colinas alrededor, y entonces se intercambian distintos paisajes. Jesús de repente iba por las pequeñas colinas, montañas, otras veces predicaba a la orilla del lago,
Y eso es lo que sucedió en una oportunidad, y se juntó mucha gente, y entonces él entró en una barca y le pidió al dueño de la barca, que se llamaba Pedro, que la alejara un poco de la orilla para tener un poco de perspectiva, de distancia con la multitud que lo apretaba. Y después de predicar, le dijo que adentrara las barcas en el mar y que tiraran las redes para pescar. Y Pedro le contestó, supongo que te acordarás de este pasaje del Evangelio: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Bueno, echaron las redes y, como sabes, agarraron tantos peces que las barcas casi se hundían y tuvieron que llamar a otros compañeros que estaban en otra barca todavía en la orilla, que vengan a ayudarlos. Y se llenaron las 2 barcas de peces hasta que casi se hundían, dice el Evangelio. Y entonces, vos ahora tratás de seguir bien toda la situación, ¿eh? Pedro está con Andrés, su hermano, llamó a Santiago y a Juan, que eran sus compañeros, están con las 2 barcas, han hecho un esfuerzo enorme para que no se les escape ninguno de todos esos montones de pescados que nunca habían visto. Pero, claro, es tal el susto que Pedro se echa a los pies de Jesús y le dice: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Claro, como nunca había visto eso. De repente dice: acá hay algo especial, esto es demasiado, yo no puedo seguir en contacto con esta persona. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo. Pero, un poco como ahora que estamos aquí, escuchando a Jesús. Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Bueno, vos y yo también hemos tenido una llamada a ejercer una profesión bastante peculiar, o sea cual sea, porque son varias las profesiones que están aquí representadas, ¿no? Pero todas son unas profesiones vinculadas con la salud, es decir, con el cuidado de las personas, con un servicio que está clarísimo que es exigente, que no es lo mismo, sin desmerecer otros trabajos, como es obvio, no es lo mismo, no sé, ser agricultor, o ser productor de neumáticos, o ser guía de turismo, o cualquier otra cosa, que cuidar la salud de las personas, que es un bien tan esencial, tan básico, que todos necesitamos proteger como primera cosa, ¿no? Y entonces nosotros hemos tenido un llamado especial que agradecemos. Pienso que, bueno, al menos yo, en el hospital, como ustedes saben, está la Facultad de Ciencias Biomédicas al lado, y estamos en contacto con los alumnos que con tanta ilusión están preparándose, han sentido también ese llamado que nosotros sentimos hace más años. Ellos no saben del todo lo que se les viene encima, porque todavía no han terminado, no han enfrentado tanto a los pacientes. Pero bueno, es un llamado el nuestro, insisto, que agradecemos, pero de especial servicio, de especial exigencia. Y en el espíritu que nos transmitió San José María Escrivá, ustedes saben que también aquí estamos porque, San José María transmitió esta llamada a encontrarnos con él, cada uno en su trabajo, y a través del trabajo, y de hacer que las demás personas se encuentren ahí
con Jesús. Bueno, todo esto implica que no podemos como hacer compartimientos, como pensar, bueno, yo llego a mi casa y me olvido de todo. Además que nuestra profesión no da para eso, ¿no? Sino que nuestros pacientes, las personas que ayudamos siguen estando en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Por eso es una llamada, no sé si decir doble o triple, pero bueno, estamos llamados a atender a otros en su debilidad, en necesidades claves que exigen de nosotros poner mucho, como se dice, el cuerpo, como vemos que Jesús hacía, y a los que convocó a los apóstoles, también en esto de ser pescador de hombres. Es decir, cuando ayudamos a los demás, si tenemos fe, si lo hacemos con la visión sobrenatural de nuestra fe, cuidando los cuerpos, cuidando la salud, te pedimos, Señor, que también nos ayudes a entender que tenemos que cuidar el alma. Padre, pero vinimos a descansar y a relajar un poco y nos está poniendo más laburo, ¿no? Perdón, ¿no? Porque esto por ahí adentro, si me estás siguiendo el discurso, capaz que esto es lo que te revela de entrada y te dice, wow, venía a recuperarme y encima me dan más responsabilidad. Bueno, es que en realidad, ya vamos a ir paso a paso, ¿no? Pero es que Él está con nosotros. Y que lo más importante siempre en la vida de los seres humanos es el encuentro con el Señor. Y es la transmisión de la vida, de la salud, pero sobre todo de la vida sobrenatural. Y para eso es que vinimos aquí, para fortalecernos, para crecer en nuestra vida de unión con vos, Jesús, Señor, de manera que podamos seguir cuidando a los demás en su vida natural y que descubramos que es la mejor manera, o que la mejor manera de hacerlo es unirle a eso el cuidado de la vida sobrenatural nuestra y de ellos. ¿Qué quiero decir el cuidado de la vida sobrenatural nuestra? Que nosotros podemos comprender que si estamos unidos a Jesús, vamos a hacer de Jesús para los demás. Y la vida sobrenatural de ellos, porque si hacemos de Jesús para los demás, si nos acercamos a cada persona como Jesús se acercó, le vamos a dar mucho más que una ayuda física. Le vamos a dar una ayuda, como dice el Evangelio, que salta hasta la vida eterna. Por lo menos se la vamos a proponer. Jesús presentaba el reino de los cielos. Señor, ayúdanos a dejarnos tocar por esta visión distinta, por esta visión más profunda, por esta visión donde nosotros, siendo parte, y parte necesaria, no nos vamos a agotar porque vos sos nuestra fuerza. Porque si lo vivimos verdaderamente así, el que mueve todo sos vos. Y por eso estamos a tu lado, queremos escucharte, queremos que los ilumines, queremos entender hasta el final lo que significa que vos hacés en nosotros y a través nuestro hacés en los demás. Esta es, entonces, primero, idea, Jesús nos ha llamado. Tenemos una vocación maravillosa, pero que no se acaba
solo en el cuidado físico. Como cristianos, junto con esa llamada está la llamada, la segunda llamada, si se puede hablar así, a que allí toquemos con Jesús. Si lo podemos decir de otro modo, transmitamos la fe. Este es un planteo muy de fe, pero qué bueno es cuando nuestra vida es una sola y cuando no la separamos en ámbitos compartimentados, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que en todo momento somos el mismo Hijo de Dios, la misma hija de Dios, en tu caso, que porque escuchó en su corazón, ¿querés dedicarte a esto? ¿Querés dedicarte a tocar a los demás conmigo? Vamos a procurar curar, pero no solo, insisto, el cuerpo, sino también el alma, la vida sobrenatural. No temas, puedes ser pescadora de hombres, no temas. Bueno, la segunda idea es ir al Evangelio de Marcos y recordar cómo en una oportunidad Jesús les dice justamente lo que ahora nos está pasando a nosotros. Los había enviado, ¿no? Y los apóstoles habían vuelto de su misión, de la misión que les había dado, y entonces, dice Marcos, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. No sé cuánto tiempo habían estado dando vueltas, tal vez 2 semanas, tal vez 1 mes o 2 meses. Jesús los había mandado, después de un tiempo con él los había mandado. Pero llegaron y obviamente estaban cansados. Como bastantes de ustedes, si no todas, mencionaron. Necesito silencio, necesito distancia, necesito un poco de descanso. Él, el mismo que ahora nos escucha desde el sagrario, les dijo, vengan ustedes a solas a un lugar desierto para descansar un poco. Gracias, Jesús, porque nos llamás a descansar. Gracias porque siendo hombre como sos, sabés que nos cansamos. Gracias porque te cansaste. Te cansaste de caminar. Te cansaste de hablar. Te cansaste de curar, de tocar enfermos. Incluso te cansaste de que te aprieten las gentes, porque te llevaban casi de acá para allá, con tanta presión, con tanta multitud, o dentro de tanta multitud. Gracias porque sabés en tu propio cuerpo lo que yo siento, lo que cada uno de nosotros siente en el nuestro, y cuando digo cuerpo digo también, ¿no?, en la cabeza. Cuando tenemos el cuerpo cansado, la cabeza no responde, y si alguien nos pide algo, nos cuesta un montón, ¿verdad?, ser pacientes y que nuestra voz tenga un buen tono para lo que nos están preguntando o pidiendo, y ese largo etcétera con el que sabemos que tenemos que luchar. No somos los únicos que nos cansamos, ¿no? Pero bueno, ahora somos los que estamos en este retiro y estamos considerando esto. Dice San Marcos, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Ay, eso me pasa a mí, que un montón de días no almuerzo, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Hay que encontrar la manera de almorzar. Tal vez, si por todo propósito al volver de este retiro descubriste que efectivamente no almorzás, capaz que un buen propósito sea, yo voy a cortar para almorzar y me voy a ir a una sala X, y me voy a poner en la presencia de Jesús y voy a almorzar con Él. Bueno, lo dejo ahí, pero ya te das cuenta, ¿no? Fíjate que Jesús lo subió a una barca. Se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Algunos de ustedes hicieron bastantes kilómetros, ¿no? Más de 500 kilómetros para venir hasta aquí, al retiro. Bueno, esperemos que este sea un buen lugar desierto. Pero fíjense que lo que pasó fue que
se dieron cuenta de dónde iban y se les adelantaron por otros caminos, y cuando llegaron Jesús y los apóstoles en la barca, los otros habían dado la vuelta. Es un lugar relativamente chico, se puede hacer eso. Gracias a Dios, hace 2 años estuve peregrinando por allí y me di cuenta cómo se puede hacer perfectamente. Y entonces llegaron y ya habían llegado las personas, los habían pescado. Tanto que al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre de vuelta. Tanto que cuando estabas llegando a tu casa y estabas por mirar a los tuyos o mirar el sillón donde te ibas a sentar un rato, sonó tu celular nuevamente y entró el mensaje o la llamada de algún paciente que te pedía algo nuevo, algo más. Un poco esta es la situación, ¿no? Al desembarcar Jesús vio a una muchedumbre. Era una muchedumbre. Son muchos los que nos reclaman. Jesús, vos lo sabés perfectamente. Son muchos los que necesitan de nuestro trabajo y también son muchos los que necesitan de nuestra fe. Aunque distinguimos, también unimos. La fe y la llamada a ser hijos de Dios está unida a nuestra llamada profesional. No se pueden separar. O está bueno que no las separemos y que le pidamos al Señor que nos ayude a vivirlas en buena unidad. Y entonces Jesús dice, y se compadeció de ella, de la muchedumbre, porque eran como ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Si alguna de ustedes está frustrada, lo acepto. Porque es difícil llegar a un retiro pensando que uno va a descansar y que en la predicación primera vuelva a aparecer que Jesús no pudo descansar cuando quiso descansar con los suyos, ¿no? Pero bueno, tranquilas, ustedes van a poder descansar en este retiro. Y también, Jesús, te pedimos que nos ayudes a aprender a descansar todas las veces que necesitemos descansar. Y que también nos des esta gracia tuya de compadecernos de los demás. O sea, tenemos que cuidarnos para poder servir como Jesús cuidó a sus apóstoles. Y también tenemos que poder tener esa mirada compasiva que por vocación tenés y que, ¿verdad?, que queremos seguir teniendo, porque qué feo es cuando uno dice, no, mira, ya está, me exploté, voy a dedicarme a otra cosa, a partir de ahora voy a fabricar chipá y lo voy a vender en la esquina, no quiero saber más nada con nadie. Bueno, que no nos pase eso, Señor, porque las profesiones que ejercemos son muy bonitas, son muy de tu corazón, de cuidar a los hombres. Jesús se compadece, Dios se compadece de cuidar a los hijos de los hombres, dice la Sagrada Escritura. Está contento con los hijos de los hombres, no se compadece. Bueno, y entonces, después de largo rato hablándoles, ¿te acordás que en este mismo pasaje se dice que los apóstoles le avisaron a Jesús que tenía que despedir a la gente porque no había comida y se estaba haciendo tarde, iban a tener un problema? La verdad que a veces es notable cómo los apóstoles tienen los pies sobre la tierra, ¿no? Es verdad que también Jesús los tiene, sabe todo lo que va a hacer. Bueno, le dicen a Jesús, este es un lugar desierto, ya es tarde, despide a la gente, que vaya a los campos y pueblos cercanos para comprar algo para comer. Listo, y que nosotros que veníamos a descansar podamos descansar por fin. Córtala, podríamos decir, ¿no? ¿Qué le dicen los apóstoles? Él le respondió, denles ustedes mismos de comer. Ellos le dijeron, no, eso no es posible. No es posible, tendríamos que comprar un montón de comida, 200 denarios. O sea, el salario
de de 200 días. Un montón de plata tenemos que juntar, ir a comprar. No. Y entonces ahí es cuando está bueno pensar de vuelta lo que sucede a continuación, porque a veces, ahora mismo, ¿no? Si vos estás charlando con Jesús y estás escuchando lo que te digo y estás en tu corazón recalculando, capaz que decís, no se puede. Solos es verdad que no se puede. Solos no se puede. Acordémonos que está siempre Jesús, o que siempre está Jesús. Porque Él los llevó a lo que iba a ser. Los llevó al milagro, les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Vinieron con una cantidad irrisoria, absurda, 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es esto para toda la multitud?, le preguntaron. Pero está bueno que haya habido ese diálogo, porque entonces es como que Jesús los miró así y les dijo, acá está Papuchón. No le dijo que está Papuchón, pero acuérdense que estoy yo. Cuando nosotros estemos molidos y igual tengamos que compadecernos de la multitud y ocuparnos de los demás, acordémonos que está Jesús con nosotros. Porque entonces sucede algo maravilloso, que nuestra poquita energía que nos queda, no es que estoy low bat, es que estoy empty bat. Bueno, muy bien, con ese poquito que nos queda está Jesús. Y entonces Jesús, con 5 panes y 2 peces, 2 pescados, le da de comer a toda la multitud. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a los discípulos para que los distribuyeran, y también lo mismo hizo con los pescados. Todos comieron hasta saciarse, se recogieron 12 canastas llenas de sobras, 12 canastas. La fuerza que Dios nos da es tremenda. La fuerza de Dios es maravillosa. Por eso está bueno venir a decirle al Señor, Señor, tenemos que descansar, tenemos que retomar fuerzas, y con tu fuerza maravillosa, sobreabundante, espectacular, y con la compasión que nos va a volver a explotar en el pecho, digamos, ¿no? Pero la compasión la tenemos. Lo que pasa es que a veces uno es como que la quiere encerrar, porque la compasión nos está drenando, ¿no? Bueno, cerramos, el Señor la vuelve a alimentar, nos conectamos con Él se convierte en nuestra fuerza interior, como en este retiro, y con su gracia nos van a sobrar 12 canastas. Los que comieron eran 5.000 hombres. Maravilloso pasaje del Evangelio. Y por último, pero solo voy a hacer una referencia breve a este otro pasaje. ¿Te acordás en la última cena? En la última cena Jesús se quita su túnica, se pone una toalla a la cintura, toma una palangana y hace algo que era completamente contracultural. Se arrodilla delante de la gente, de los apóstoles, y les lava los pies. Bueno, que nosotros también nos veamos en esta actitud de servicio. Que te quedes ahora meditando que Jesús es servidor y que nosotros queremos ser servidores como Él, y que le damos gracias que nos ha llamado para ocuparnos de los demás, y que sabemos que nos llena de alegría y de felicidad el saber entregarnos a los demás como Él nos enseñó. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a aprovechar estos breves días de retiro